Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 2 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. La semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8, versículo 11. Esa palabra de Dios es esa antorcha, esa luz que nos guía a nosotros y nos ayuda a poner nuestra mente, nuestra esperanza en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14, 6. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, como dice ya en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice ya en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. En la segunda carta de San Pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice que la palabra de Dios es esa antorcha que alumbra nuestro caminar, que alumbra nuestro camino para que caminemos en los senderos del Señor. Es esa luz que nos ilumina a nosotros en medio de este mundo lleno de una densa oscuridad. Por eso dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en el sendero de nuestra vida. Abramos nuestra mente, nuestro corazón, invoquemos al Espíritu Santo para que podamos, ustedes y yo, desechando toda malicia de nuestro corazón, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que le pidamos a Dios que nos dé la gracia de ponerla por obra, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados y alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros, y donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la reflexión, a la meditación de la palabra del Señor. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 6. Hoy la iglesia celebra, hoy recordamos a las personas que ya han partido, a los fieles difuntos, a los que ya han sido llamados a la presencia del Señor, donde en algún momento todos vamos a ser llamados a la santa presencia del Señor. Porque en este mundo, mis amados hermanos y hermanas, estamos de migrantes o de peregrinos, dice ya en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice que estamos como peregrinos. Sea en el país que estamos de peregrinos. Algún momento el Señor nos va a llamar, nos dice ya en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, mientras seas joven y tengas vida, goza, disfruta. Ten en cuenta que de todo tendrás que darle cuentas a Dios. Y cuando Dios nos llame, de todo tendremos que darle cuentas al Señor, de lo bueno que no hemos hecho o que hemos dejado de hacer y de lo malo que hemos hecho. De todo vamos a darle cuentas a Dios. Solamente Dios sabe cuándo, dónde y cómo Él nos va a llamar a su santa presencia. Eclesiástico capítulo 17, del versículo 1 al 2, nos dice que antes que estemos en el seno de nuestra madre, en el vientre de nuestra madre, ya cada quien tenemos los días contados. Antes de nacer, el Señor ya a cada quien nos da días para que estemos como peregrinos, como pasajeros en este mundo. A veces nos preguntamos, ¿por qué se muere un bebé? ¿Por qué se muere un joven? ¿Por qué se muere un anciano? Todos somos de Dios, mis hermanos. Nadie se pertenece a sí mismo. Nadie es dueño de su propia vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15, nos dice que Jesús es el autor de la vida. Salmo 100 nos dice que somos de Dios. Y cuando Dios llama a su presencia, Él toma lo suyo. ¿Quién somos nosotros para pedirle cuentas a Dios? Allá en Romanos capítulo 9, versículo 20 dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Y a veces nosotros pensamos, Señor, esto no es justo. ¿Por qué te llevas a Él? ¿Por qué te llevas a ella, Señor? Hermanos y hermanas, todos somos de Dios, le pertenecemos a Él. Y para estar en su santa presencia hay que pasar por esa puerta que es la muerte, para ir a la vida eterna. Antes de la vida eterna está la purificación, de eso vamos a hablar en un momento. Pero quiero que entendamos y tengamos claro. Por ejemplo, cuando rezamos del Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Pero cuando Dios hace su voluntad, ahí cuántos nos lamentamos y hasta ponemos a cuestionar a Dios. Génesis 1:31 dice, lo que Dios hace, lo hace bien. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que aprovechar el gran regalo de la vida que el Señor nos da, el que podamos levantarnos en la mañana, que podamos abrir nuestros ojos, que podamos pensar, que nuestro corazón pueda palpitar, que nuestros labios puedan hablar, que podamos mover las partes de nuestro cuerpo. Eso es producto de la gran misericordia de Dios. Y también la gran oportunidad que el Señor nos da para que nos arrepentamos y nos convertamos. Muchos pensamos, es que el Señor me ha de dar ciertos años de vida, por ahora voy a disfrutar y ya luego voy a convertirme.
O vemos a los demás que no se convierten y decimos, pero ¿por qué el Señor no los lleva? Tanto daño que ha hecho a la gente, ojalá el Señor le llevara. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor no se tarda en cumplir su palabra, sino que utiliza de su paciencia queriendo que todos se conviertan y se salven. Bendito sea Dios. El Señor quiere que todos se salven. Por eso nos da un día más para vivir, para que podamos buscar cuál es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17, dice, vivan como prudentes, no vivan como necios. Aprovechen el tiempo presente y busquen cuál es la voluntad de Dios. Para eso hemos venido a este mundo, para hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan lo que decía ya Jesucristo en Mateo 7:21? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que buscar hacer todos los días y siempre, hasta que el Señor nos llame a su santa presencia. Y hoy vamos a hablar de las personas quienes el Señor ha llamado a su santa presencia. El Evangelio del día de hoy, en el Evangelio del día de hoy, el Señor Jesucristo es bien claro y preciso. Nos dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho. En otras traducciones dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Lo importante es que está diciendo esto en el cielo, no en la tierra. Algunos protestantes dicen, oh, es aquí en la tierra. No, mis hermanos. Esta casa que el Señor dice que hay una mansión de mi Padre, eso es en los cielos. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Vamos a leer. Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Reservada en dónde? En los cielos. Ese es el premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un premio en los cielos. Ese es el pago de nosotros buscar cada día hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos espera cuando ustedes y yo hagamos la voluntad de Dios. Escuchen como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, o sea, si nuestra vida se acaba aquí en la tierra, tenemos un edificio que es de Dios. ¿Recuerdan que dice Jesús en el Evangelio de hoy? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De eso está hablando. Dice, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. ¿Que está en dónde? En los cielos. Allá es donde todos queremos llegar y todos queremos alcanzar. Ahora, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay luego que una persona se muere? ¿Qué hay después de eso? Muchos dicen, se muere la persona, se muere el cuerpo, se muere el espíritu, todo se acaba. Es una manera muy errónea de pensar de esa manera, porque para Dios viven todos, para Dios todos están con vida. Por eso recuerdan allá en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando el Señor, cuando Dios toma
toma tierra, toma lodo, le hace al ser humano, lo hace de tierra, y luego sopla en sus narices un aliento de vida que es su espíritu. Ese espíritu que el Señor le dio al ser humano, ese es inmortal. Por eso dice en Sabiduría 2:23 que el Señor nos hizo igual a Él inmortales. O sea, el cuerpo se muere, el cuerpo se muere. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, vuelve el polvo a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces el cuerpo se muere, lo entierran, vuelve a polvo, se comen los gusanos. El espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Eso dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Por eso, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos en la Sagrada Escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 28, del versículo 12 en adelante, cuando Saúl va a consultar a los que invocan a los espíritus y él se encuentra hablando con Samuel, que ya había muerto. Y Samuel le dice, mañana tú y tus hijos estarán con nosotros. Pero él está hablando, se dan cuenta que el cuerpo murió, más el espíritu está vivo. Les pongo otro ejemplo. Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 5 en adelante. Antes que el pueblo de Israel llegue a la tierra prometida, Moisés muere. ¿Por qué murió Moisés? Números capítulo 20, versículo 11. Porque él dudó de Dios cuando Dios le dijo, golpea la peña con el bastón para que salga agua. Una vez él golpeó 2 veces y Dios se enojó con él y dijo, vas a ver la tierra prometida desde lejos, pero no vas a entrar allí. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 5 en adelante. Moisés miró a la tierra prometida que Dios había prometido al pueblo de Israel y murió allí. Lo enterraron, ¿sí? Ya lo enterraron. Ahora, por ejemplo, si vemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 1 en adelante, y San Mateo, capítulo 17, del versículo 1 en adelante, cuando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, Él está hablando con Elías, en segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12, nos dice que el profeta Elías fue llevado en carros y caballos de fuego. Él fue llevado vivo al cielo. Y también Jesús se encuentra hablando con Moisés, que ya había muerto hace años, pero está ahí vivo hablando con nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuchen lo que dice Lucas capítulo 20, versículo 36. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Para Dios todos están vivos. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona se muere? Ya sabemos, vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Ahora, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, nos dice que nada impuro entrará en los cielos. Nosotros como seres humanos, dice San Pablo, allá en Romanos capítulo 7, del versículo 14 en adelante, quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero. O sea, estamos, por ser de carne, estamos inclinados al pecado. Por eso decía Jesús allá en Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41, oren una hora para que no caigan en la tentación. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se muere? Apocalipsis 21, 27 dice que nada impuro de entrar en el reino de los cielos. Si no se muere en pecado mortal, no va a ir al infierno tampoco. Porque del infierno nadie sale. Podemos ver el ejemplo allá de rico Pulón y pobre de Lázaro, Lucas capítulo 16 del versículo 19 a 31. Y de hecho ahí también vemos, miren, murió el rico y murió Lázaro. Lázaro fue al seno de Abraham, el rico fue al infierno.
Y de ahí de entre las llamas, entre tormentos de rico, grita, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me toque la lengua porque estas llamas me atormentan. Se dan cuenta, él está vivo. A él lo enterraron, mas él está vivo, él está hablando, grita, sufre. Entonces, no es como dicen los protestantes, se muere todo. No. La palabra de Dios dice que el espíritu sigue viviendo. Les he mostrado muchísimos ejemplos. Entonces, por eso es producto del amor de Dios el purgatorio, que es un lugar de purificación al cual van todas las personas que mueren a purificarse para luego poder entrar a gozar de la patria celestial, de donde todos somos ciudadanos. Filipenses 3:20 dice, todos somos ciudadanos del cielo. Hoy en este día, 2 de noviembre, se recuerda a nuestros fieles difuntos, a nuestros seres queridos que han sido llamados a la presencia del Señor. Se ora por ellos todos los días. Hoy día más, ¿por qué se ora por ellos? Para que Dios perdone y borre sus culpas, borre sus pecados, que su alma, su espíritu se purifique y para que pueda salir de ese estado de purificación y vaya a gozar de la presencia del Señor. De eso se trata. Por eso se ora por ellos. Por eso oramos por nuestros seres queridos, para que el Señor les perdone de sus pecados y para que les lleve a la vida eterna. Cuán importante es orar por ellos. Cuán importante es interceder, rogar por ellos. Ellos necesitan de nuestra oración. Ellos necesitan de nuestras súplicas ante Dios. De eso necesita más que las lágrimas, porque a veces algunas personas que de pronto no conocemos a Dios y alguien se muere y nos echamos a morir en los lloros. Allá en Eclesiástico capítulo 38 del versículo 14 en adelante, por allá el 22 al 23, nos dice que cuando una persona muere, lloren, que lo den sepultura, que lloren, pero que no se entreguen a la tristeza, porque eso no le va a hacer nada bien a la persona que ha partido, más bien le va a hacer daño a la salud de quien llora tanto. Y dice, no llores mucho, porque hoy es a él y puede que mañana sea a ti. Entonces más bien debemos de aprovechar el tiempo para nosotros buscar al Señor, buscar sus caminos, seguir sus senderos, dejarnos guiar por su palabra, poner en Jesucristo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro corazón, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, a estas personas que están en el purgatorio, ¿están ahí para qué? Para purificarse. Daniel capítulo 12, versículo 10 dice, todos serán lavados, todos serán purgados. Purgados quiere decir purificados. Y eso es de lo que se trata el purgatorio, un estado de purificación. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15 dice que es como quien pasa por el fuego, por una purificación. Pero va a salir de allí. ¿Recuerdan lo que decía allí en Mateo capítulo 5 del versículo 25 al 26? Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que te entregue al juez, del juez al alguacil y te meta en la cárcel. No saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Entonces la Biblia lo dice así, en una palabra literal, digámoslo así, lo dice cárcel. La iglesia lo llama el purgatorio, usted puede llamarlo como usted guste. Pero lo importante aquí es la doctrina, o sea, la enseñanza, que es lo que se enseña sobre el purgatorio, que es un lugar de purificación. Es un lugar de purificación. Ahora volvemos a la Sagrada Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 1 del versículo 16 al 18. El apóstol San Pablo, él ora por su amigo Onesíforo que ha muerto. Él pide, escuchen como dice segunda de Timoteo capítulo 1 del versículo 16 al 18. Esto es muy importante para que cuando ustedes
y yo oremos por nuestros seres queridos y por todos los que han muerto, sepamos por qué oramos y qué de bueno hace la oración para ellos. A ver, segunda carta a Timoteo, vamos a ver capítulo 1 del versículo 16 al 18, dice: que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me reconfortó muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que en cuanto llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. El apóstol San Pablo, él ora por un difunto. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros los católicos oramos por los difuntos. ¿Para qué? Para que el Señor le perdone de sus pecados, para que el Señor les conceda, para que el Señor les libere, les purifique, les limpie de sus pecados y les conceda ir a gozar de la presencia. Como dice ahí en Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 en adelante, donde en un lugar que es tan hermoso, donde allá no habrá ni tristeza ni llanto, en esa patria celestial. En 1 Corintios capítulo 2, del versículo 8 al 9, dice que el cielo es un lugar tan hermoso que ni la mente humana imaginó, ni el oído escuchó, ni el ojo vio. Es tan hermoso aquello que el Señor ha preparado para cada uno de cuantos le son fieles a Él y han sido purificados y pueden entrar a gozar de la patria celestial. Entonces, muy importante, es muy importantísimo que entendamos nosotros que cuando el cuerpo muere, el espíritu se va a Dios y el espíritu sigue viviendo. Y por ellos es que oramos para que se purifiquen. Les voy a mostrar otro ejemplo. Jeremías capítulo 15, del versículo 1 al 2. Dice: me dijo Yahvé, aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi corazón por este pueblo. Entonces Moisés había muerto, Samuel había muerto, pero ellos pueden interceder por el pueblo. Y dice, aunque ellos vengan, no estará mi corazón por este pueblo, porque el pueblo de Israel habían sido infieles al Señor. Y les voy a dar una cita más, y con esta terminamos. Mientras tanto, les invito a que le den suscribir, denle compartir a su canal de evangelización, para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Vamos a leer el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso mandó hacer un sacrificio expiatorio. Escuchen bien. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. El contexto empieza desde el versículo 39. Ustedes lo pueden leer en la casa. Les voy a leer el versículo 46. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso mandó hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos. Oh, ¿se dan cuenta? Por eso es que recordamos a nuestros fieles difuntos. ¿Para qué? ¿Para qué? Escuchen. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que queden liberados del pecado. Bendito sea Dios. Cuán importante es orar por los muertos, pedir una misa por ellos. ¿Para qué? Para que queden liberados del pecado y puedan ser purificados e ir a gozar de la presencia del Señor, de la vida eterna.
Eso recordamos, por eso recordamos hoy a nuestros fieles difuntos. A la misma vez, también nosotros tenemos que prepararnos cada día, porque en cualquier momento el Señor nos va a llamar. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero lo que sí sabemos, que el Señor nos va a llamar. Por allá en Lucas 12:40 dice que estemos preparados. Puede que el Señor venga en la medianoche, en el día, en el momento que menos lo esperemos. Por eso tenemos que estar preparados y vivir prudentemente. ¿Cuántas veces mientras nuestros seres queridos están con vida, les ignoramos, les rechazamos y no les echamos una mano? Pero cuando se mueren, ahí sí se nos viene el mundo encima. ¿Saben por qué es eso? El remordimiento. Cuando una persona fallece, nos puede quedar o el dolor del vacío que deja esa persona. Somos humanos. Pero tenemos que buscar nuestro refugio en el Señor. En el Evangelio de hoy, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que encontrar refugio en el Señor. Entonces, un dolor puede ser ese dolor que me queda del vacío, que me deja esta persona ser querido. Pero mientras estuvo con vida, hice todo por esta persona en cuanto estuvo a mi alcance. Cuando me pedía un favor, nunca le dejaba esperando. Cuando podía ayudarle, siempre estaba presto y dispuesto para ayudarle. Siempre buscaba lo mejor para esta persona y me sacrificaba y me desvivía por esta persona. Entonces, si el Señor le lleva, el Señor se lleva lo suyo, me deja con el dolor en el corazón, con ese vacío. Pero hay otro dolor que es más peligroso, el remordimiento. Mientras está con vida, ayúdame con esto, ya luego te ayudo. Eh, y siempre estamos poniendo excusas. O si vamos a visitar, estamos en el celular, estamos hablando de otras cosas y a la persona que vamos a visitar ni cuenta le tomamos. En vida, en familia no nos reunimos. Solamente cuando alguien muere ahí nos lamentamos y todo, porque hay ese dolor del remordimiento. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que ustedes y yo podamos obedecer a su palabra. Efesios 5:15 nos dice, sean prudentes, no sean necios. ¿Cuántos vivimos como necios, pensando que nunca vamos a morir, pensando que es una vida? Hay un dicho que dicen los ecuatorianos que es chulla vida, una sola vida, y hay que disfrutarla. ¿Qué necedad es esa? No somos conscientes que el Señor algún día nos va a llamar y de todo tenemos que darle cuentas a Él. Y cuando tenemos a nuestra familia con nosotros, a veces ahí la abandonamos por ir a estar con las malas amistades, malas influencias. Pero va a llegar el día en que deseemos siquiera abrazar a esos seres queridos, pero ya habrán partido. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, les vuelvo y les repito, dice Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 17, vivamos prudentemente, no seamos necios. Aprovechemos este tiempo presente y busquemos cada día hacer la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos proteja a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, como dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, de nuestros familiares. Que el Señor les conceda el perdón de los pecados de todos nuestros seres queridos quienes han partido a su presencia, para que sean purificados y para que vayan a gozar de la vida eterna, de la morada celestial que el Señor ha preparado para todos en los cielos. Amén. Me llamo Carlos Pauta. Les agradezco que hayan estado en esta meditación del Evangelio del día, en esta reflexión del Evangelio del día. Que la palabra de Dios que hoy hemos compartido quede sembrada en nuestros corazones y que podamos nosotros ser obedientes a ella
Recuerden que les queremos mucho. Todos los días hacemos el Evangelio del día, la meditación, la reflexión, para que podamos conocer al Señor, acercarnos a Él y vivir su Evangelio. Amén. Les envío un abrazo grande para cada uno de ustedes. Como dice allá en Números capítulo 6 del versículo 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre cada uno de ustedes y de nosotros, que el Señor nos sea propicio, que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz.